¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto hablar con vos. Muy bien, estamos. Un gusto enorme, realmente. Bueno, Cecilia ha sido una gran luchadora, realmente ha sido una gran luchadora por la libertad, y yo estoy convencido que he tenido la oportunidad de conocer a muchos autores e intelectuales de esta batalla, pero nunca he visto a nadie que reciba tantos ataques como ella. Yo creo que es la persona que más puso la cara por la Argentina y por la libertad. Entonces, para mí es un honor tenerte el día de hoy, Cecilia. Realmente te agradezco muchísimo tu tiempo y tu espacio. Y sé que recién No, venís de Roma, así que ¿os querés contar un poco cómo ha sido esa odisea de volver? fue terrible la odisea para volver acá a Argentina. Primero, bueno, porque estaban las fronteras cerradas, no había vuelos. Recién la semana pasada pudimos tomar un vuelo de Aerolíneas Argentinas, obviamente que es un vuelo que cada uno de nosotros, con mi marido, lo tuvimos que pagar, no nos dan nada, el Estado en ese sentido ni siquiera ayudó a la gente que estaba varada en el exterior, por tanto que había dicho que iba a colaborar, no, absolutamente en nada han colaborado. Y bueno, y ahora estamos acá en un hotel porque tenemos que pasar los 15 días, esos que piden de cuarentena, hasta que nos vengan a hacer el hisopado, nos den los resultados y podamos ir a nuestras casas. Así que Así que debe ser sigo en el... bastante complicado estar ahí encerrado. Sí, no, te puedo asegurar que sí, porque no podemos salir para nada, así que estamos con mi marido encerrados en cuatro paredes que ya no aguantamos más, pero bueno, queda Eh, poco. Queda poco. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, realmente. No, Hay tantas gracias a cosas vos. que, hay tantas cosas que yo quisiera preguntarte y conversar, como te digo, para mí ha sido la gran referencia. Si yo estoy en esta lucha el día de hoy fue porque cuando era chico te veía en TBR y yo decía realmente, ¿cómo hace esta mujer? Entonces, pongámonos en contexto porque hay Palos, muchos chicos que palos y palos. yo sé que hay mucha generación sub-20 del otro lado, entonces, pongámonos en contexto. ¿Querés contarnos cómo fue ese proceso de televisión registrada, más todos los canales? Yo me estoy acordando de eso en este momento, y después pasamos a las preguntas más certeras en temas de historia. Perfecto, sí, no hay ningún problema. Bueno, bueno, hace unos años, más o menos, si no me equivoco, en el año 2003, 2004, yo mandé una carta al Diario de la Nación para defender a nuestro obispo castrense, Monseñor Bacioto, en su momento, en su lucha por la defensa de la vida, y la mandé a la carta como esposa de militar, ¿no es cierto? Cuestionándolo a Néstor Kirchner en un montón de cosas que él se metía y que no lo tenía por qué hacer. Y a raíz de eso lo sancionan a mi marido, lo detienen a mi marido y quedó mi familia, ¿viste? Lo sacaron de la noche a la mañana de mi casa y quedamos sin respuestas nosotros y no nos daban, ni siquiera nos preguntaban qué era lo que, y me vinieron a decir qué pasaba con mi marido, que lo detenía, me dijeron, lo detenemos por una carta que vos mandaste a la Nación. Y a raíz de eso me entraron a llamar los medios de comunicación y yo no entendía nada, imagínate, con 7 chicos chiquititos, ¿sí? Que se me ocurrió mandar una carta, porque estaba indignada, como lo habían tratado a nuestro obispo castrense por la defensa de la vida, y estaba indignada con los dichos en su momento de Eve de Bonafini, que lo condenaba al Papa, ¿te acuerdas? Juan Pablo II al infierno. Entonces salí un poco también repudiando los dichos de Eve de Bonafini y cuestionando a Néstor Kirchner, que decía que era la madre de los argentinos. Por favor, mi mamá jamás va a ser, no quiero. Bueno, y a raíz de eso comenzó, es terrible la persecución, porque me llamaban por teléfono los medios y la gente diciéndome si yo estaba levantando a las mujeres de los militares. Y nada que ver. Yo estaba en mi casa nomás tranquila, me molestaron ciertas cosas que sentía que se metían conmigo, con mis valores, con mi forma de pensar. Entonces decidí mandar una carta y a raíz de esto lo censuraron a mi marido, bueno, lo mandaron a Buenos Aires, nosotros en ese momento estábamos destinados en Paso de los Libres, a él lo llevaron a Buenos Aires, tuvo que ir al Estado Mayor y yo decidí ir a Buenos Aires con mis 2 hijos más chiquitos a dar la cara, a decir, yo mandé la carta, por favor, yo soy la responsable, pero mi marido no tiene por qué pagar las consecuencias. Bueno, a raíz de esa famosa carta,
a fin de año a mi marido lo pasan a retiro, bueno, y ahí yo empecé a tocar o sea, todos los organismos que se podían tocar, desde el CELS, los organismos de derechos humanos, desde hablar con distintos diputados, viste, buscar, desde ir a ver a Nilda Garré, porque tuve la suerte, mira, entre comillas, de sentarme cara a cara en el Estado Mayor con Nilda Garré y tener una reunión en privado y decirle por qué. O sea, por qué lo dejaban a mi marido sin trabajo, ¿sí? Que me estaban discriminando a mí como mujer y como esposa de militar, y que estaban dejando a la familia en la calle. Porque en ese momento nosotros dependíamos de la vivienda que nos daba el Claro. ejército, ¿viste? Y encontrarnos de pronto en la calle y que nadie dijera nada. O sea, sí, te decían es una barbaridad, pero nadie hacía nada. Entonces es indignante. Si uno no sale a defender tu familia, no lo va a hacer nadie. Entonces, bueno, decidí defenderla y a raíz de eso, bueno, conocí a un montón de gente, conocí a las mujeres de los militares presos, no conocía la situación, ellas me pusieron al tanto y me pedían ayuda porque como había salido tanto a los medios, ellas querían que también su tema saliera a los medios. Bueno, y ahí me metí con ella y empecé, me pegaron por todos lados. Pero bueno, no me arrepiento, o sea, de esta lucha. Yo creo que todo lo que uno hace es por mejorar el país, por defender a la familia, por defender a la vida, por defender el Estado de Derecho, así que seguimos en la lucha, a pesar de todos los palos recibidos. Y que quiero aclarar que recientemente recibió otro palo porque justamente acá tanto que señalan la boca diciendo salvemos la República, la persecución contra los militares se mantuvo justamente durante la época del PRO y a usted también le han impedido volver a sus labores habituales como docente. O sea, aclaremos que acá no es como un cambio, no fue una época del kirchnerismo del 2003 al 2007, el boom de los juicios militares. Fue un problema mucho más profundo que se continúa. Pero por supuesto, o sea, fue una continuación el gobierno de Macri. Yo decidí, le dije a mi marido, bueno, voy a comenzar a trabajar en el gobierno de Macri, que van a estar las cosas más tranquilas, y empecé a mandar el currículum a varias escuelas y me llamaron de un montón de lados. Y tuve entrevistas y tuve que elegir, y elegí la escuela que me quedaba más cerca de mi casa, una escuela católica que cuando me vio la vicedirectora me reconoció, y me dijo, nosotros te conocemos, yo te quiero decir que acá hay gente de la cámpora, pero no hay ningún problema mientras trabajen. Y yo le digo, a mí no me importa que haya gente que sea afín a la cámpora, yo vengo a hacer mi trabajo, así que con eso no va a haber ningún tipo de problema. Y me mostró el chico, en su momento, al segundo día de estar en el colegio, estábamos en el recreo, me viene a saludar un chico y ella me dice, mira, ese chico es de la cámpora, bueno, no hay ningún problema, como si nada. Esa misma tarde comenzaron en las redes sociales a decir que la defensora de los genocidas, de los represores, trabajaba en un colegio, y bueno, ahí me llamaron las autoridades del colegio a la tarde pidiéndome la renuncia. Yo les dije que la renuncia no se las iba a dar, que me echaran. Ahí me dejaron sola con un hombre que me ofreció dinero, lo cual le dije que me estaba ofendiendo, porque esto no es una cuestión de dinero. O sea, fue muy duro realmente, porque a mí Muy se me hostil. caían las lágrimas, y estaba mi hija, pobre, ¿no? Que escuchó todo, atrás, sentada, escuchando todo, y, y vivirlo, ¿viste? Vivir todo de nuevo, ¿entendés? Todo lo que había pasado en el gobierno de Néstor Kirchner, que lo habían dejado sin trabajo a mi marido, que cada vez que yo salía a hablar por televisión o a manifestarme, mi marido perdía su trabajo, volverlo a vivir en el gobierno de Macri. Pero fue un golpe más duro, porque yo lo voté a Macri, pensando que iba a ser el cambio, y me sentí defraudada, ¿entendés? Porque no cumplió en nada, ¿sí? Primero que se llenaba la boca que iba a defender la vida, y ¿qué hizo? Todo lo No, no, contrario. fue una continuación del progresismo internacional. Hay cuestiones que Exacto. nosotros por ahí no lo podríamos hablar
abiertamente por una cuestión de prudencia, de respeto por los nombres que hay por detrás, pero lo que por ahí estamos un poquito más internalizados en este ambiente, sabíamos que off the record, mucha gente del PRO se había acercado a los militares y a las familias de los militares planteando una cuestión de indulto. Como usted sabe, nosotros no podemos decir los nombres en este momento abiertamente por una cuestión de prudencia, pero hubo mucha gente que se había acercado a familiares de militares diciendo, si gana Macri, se revierte la situación en los juicios militares, se acaban los juicios, se van a rever las causas. No pasó Es más, absolutamente nada. es más, te digo, se lo presentó a Macri toda una carpeta con todas las ilegalidades que se cometían con los militares, que habían combatido el terrorismo, que están, bueno, que llevan años de prisión preventiva, se le explicó todo. Y él se había comprometido a dar una solución a este tema. Pero le tiene miedo, la verdad que es un cobarde porque le tiene miedo a esa izquierda, que son pocos, pero son ruidosos, ¿sí? Entonces decidió quedarse ahí en la tibieza y no hizo absolutamente nada por los militares, y lo que pretendió hacer fue, a lo último, cuando ya terminaba su gobierno, reconociendo a las víctimas del terrorismo. Pero fue a lo último. ¿De qué me Manotazo sirve? de ahogado ¿Sí? fue incluso. No, fue el manotazo de ahogado porque ya sabía que perdía los votos, todos los votos nuestros. Así que sí, fue indignante, la verdad lo que nos hizo Macri fue indignante. Ay, mire, hay tantas cosas por lo que yo quisiera empezar a preguntar, que a diferencia de otros Preguntame. entrevistados, yo siempre que tengo como una, Sí. digamos, como una cuestión más o menos, vamos, de los abstractos, las preguntas más personales al final, pero acá vamos haciendo como un ida y vuelta, porque como le digo, yo si yo soy de derecha fue porque me crié viéndola a usted en la tela, así que vamos a empezar con una cuestión muy particular. Muchas veces, Sí. cuando nosotros éramos chicos, cuando yo tenía 15, 16 años, se decía, no, Cecilia Pando es básicamente la que define todos los genocidas. Bien, entonces esa era como la opinión publicada que había en los medios en ese momento. La primera pregunta es, ¿cómo usted se gestó, cómo se organizó ese movimiento de familiares cuando vieron y cómo lo vivieron? No solamente cómo se gestó, sino cómo vivieron como familiares ver que sus maridos, que sus padres iban presos injustamente. ¿Cómo fue la vida de esos familiares en ese momento? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los momentos más duros, sacando la cuestión familiar, en cuanto a exposición pública que usted tuvo que pasar? Es decir, bueno, hubo un tiempo en el que no pude salir o ver mi nombre escrachado en la televisión. ¿Cuáles fueron los momentos más duros para usted? Bueno, en primer lugar te voy a decir, yo me tocó vivir cada uno de los procesos de los militares que están ilegalmente detenidos juntos con sus familias. Realmente es muy doloroso porque ellos acudieron a mí para que yo los pueda ayudar. Imagínate, en un gobierno de Néstor Kirchner que era imposible Mm. hacer algo. Pero de todos modos salimos a la palestra, salimos a hacer manifestaciones, íbamos a los juicios, donde era impresionante ver las caras de los hijos de los militares y la burla que había del otro lado, ¿entendés? Era como una venganza. Jamás se buscó Exactamente. justicia en este tema, jamás se buscó justicia, sino fue venganza, porque habían ganado la guerra, ¿sí? Si bien ellos, la izquierda ganó en otros aspectos, en la batalla cultural, pero los militares ganaron la guerra contra el terrorismo. Y los hijos de los militares sentían una impotencia muy grande que nosotros los teníamos que controlar y decir, nosotros no somos como ellos. O sea, tratemos de tomar, y la verdad que era impresionante estar al lado de ellos, porque decirles que se traten, viste, de controlar, de contener a las mujeres, que veían cómo decían cualquier cosa de sus maridos, cómo los hostigaban en los juicios, y todo adrede, y a nosotros no nos dejaban hacer absolutamente nada. Te digo que fue muy violento, mirá, yo no teniendo familiar de militar detenido, los conocía a muchos de ellos ahí en ese momento, a otros los conocía porque fueron jefes de mis maridos, excelentes personas, excelentes familias, y ver por todo lo que tuvieron que pasar en los juicios y cómo se burlaban, y cómo la gente iba preparada, iba gente paga a los juicios, porque yo he visto cómo pagaban a la gente para que iban a manifestar, para que fueran a manifestarse. Lo vi con mis propios ojos.
es indignante, la verdad que es muy fuerte, realmente hemos vivido cosas muy fuertes con el gobierno kirchnerista y una persecución atroz. Totalmente. Para los que se acaban de conectar y quieren saber más de este tema, nosotros recomendamos siempre, hay libros que son clave, no solamente lo de Nicolás Márquez, que es especialista en este tema, tenemos también la obra de Sí. Nahuel Sotelo, que le mando un saludo enorme, que está del otro lado, que me ayudó a conectarme el día de hoy. También tenemos justamente los mitos setentistas de Agustín Laje. Entonces, la Sí. parte teórica, uno ya tiene cómo acudir a esta cuestión, es decir, bueno, revisar la cantidad de víctimas del terrorismo subversivo, ver cómo funcionaba el ERP, pero a mí lo que más me impactó, más que la cuestión teórica, fue el contacto directo con estas personas. Y acá es donde yo quisiera, antes de habilitarle el micrófono a usted, contar una breve anécdota. Yo trabajando en un estudio jurídico previo al que estoy ahora, un día salíamos de tribunales federales y bueno, estábamos defendiendo, no vamos a decir a quién, estábamos justamente en una defensa penal en ese sentido. Cuando yo voy saliendo de tribunales federales, me reconoce una chica y me dice, vos sos uno de los que lo está defendiendo a tal. Así me agarró en la salida. Yo le dije, sí, es verdad, estamos haciendo la defensa técnica. Y justo veníamos de esa causa. Dice, ¿te parece estar Ah, defendiendo genocidas, que empezó. Entonces yo le escuchaba y le digo, bueno, ¿pero vos quién sos? Yo soy hija de tal, no tenía idea quién era. Digo, ¿pero tu papá está vivo o está muerto? No, dice, mi papá está muerto, murió, fue en Formosa. Ah, le digo, tu papá murió en Formosa. Sí, sí, en el atentado. Bien. Primero, dos cosas. Uno, tu papá no está desaparecido, tu papá está muerto. O sea, ahí le clavé lo mismo que había dicho el general, o sea, desaparecido de categoría X, vos, tu papá está muerto y sabemos dónde está enterrado. Pero a mí lo que me sorprende y lo quiero transmitir acá porque se lo dije en la cara a esta chica fue, equivocado o no tu padre, para mí equivocado, pero equivocado o no tu padre, agarró un fal y estuvo dispuesto a matar o morir por sus ideas. Y él sabía que iba a una guerra, que lo que estaban enfrente iban a hacer exactamente lo mismo, matar o morir por los ideales. ¿Y vos qué haces acá? Llorando por indemnizaciones. O sea, claro. estás insultando la memoria de tus padres. ¿Cómo viven ustedes que se han enfrentado en este sentido? ¿Cómo lo viven vos y tu familia, perdón, usted y su familia, ver No, que esta tratame de vos, camada, no te preocupes. no, pero ¿cómo viven No, no, de ustedes vos, esta camada de gente tan llorona, gente tan frágil, que lo único que han hecho ha sido robar a través del Estado mediante el resentimiento y la lástima? ¿Cómo lo carcomen a eso por dentro? sí, es terrible. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso sufrimos muchísimo la persecución. Yo tenía en la esquina de mi casa gente de la CIDE que me seguía. Yo se lo dije a mi marido. Yo siento que hay gente que me sigue, gente del mismo ejército en su momento que también me seguía. Me han agarrado con mis hijos chiquititos diciéndome, vos sos la defensora de genocidas, ¿viste? Con chicos Sí. chiquitos que vos decís, no, pobres, me han agarrado sola, pero muchísimas veces. Obviamente, con miedo. Una vez pensé que me iban a pegar en un estacionamiento, pensé que me iban a llegar a pegar, fuera de broma. Y la actitud tan agresiva que tienen es terrible, porque nosotros queríamos contar la otra parte de la historia. Por ejemplo, las ilegalidades de los militares que están detenidos. Y cómo se viola la ley, cómo se viola la Constitución con todo esto. Pero claro, del otro lado está el negocio. Y contra estos no podemos. ¿Cuánto cobran los subsidios que les da el Estado? Las indemnizaciones. Es impresionante. Contra eso, ¿cómo peleamos nosotros? Además que es una Y pelea la bajada totalmente de línea, injusta. claro, es una pelea injusta y la bajada de línea que hay del gobierno a los medios de comunicación, del gobierno a todo lo que es la cultura en las escuelas. O sea, yo veo un despertar recién ahora de los jóvenes, pero hace unos años atrás, No, era cuando imposible. nosotros estábamos, era imposible. Mirá, a mi marido lo llamó, al jefe de mi marido, lo llamó vudú, el vicepresidente de la Nación en su momento, para decirle qué hacía trabajando, cómo lo tenía el marido de Cecilia Pando trabajando en ese lugar. Así era la persecución. Este,
Pero bueno, uno, viste, yo siempre, cuanto más me ponen trabas, más voy para adelante, porque no puedo creer que se escuche una sola voz, no podía creer en su momento que nadie defendiera la ley, que dejaran morir a la gente, a los militares, en los penales, en las peores condiciones. Hoy en día lo seguimos viendo todavía, cómo le dan la libertad a todos estos corruptos, Vudú salió, Delia salió, los derechos Violadores. humanos, violadores, piden que salga la Secretaría de Derechos Humanos, pide que salga Jaime, y los militares, viste que llevan años de prisión preventiva, que forman parte de la población de riesgo, son adultos mayores, para ellos nada. Es, Aclarando también que hemos tenido contacto con gente que está aquí en Bower, en Córdoba. Hay, sí, hay algunos muy poquitos, ínfimos, que podrían haber conseguido la prisión domiciliaria, pero como son gente de alto rango, ellos voluntariamente dijeron, hasta que no salga el último de mis hombres, yo no salgo de acá. Y eso también hay que sí, aclararlo, porque se los ha sí, demonizado y no saben el código de vida que tienen por detrás. Y uno entra y ellos sí, tienen el mismo respeto y la jerarquía que conservaban dentro de las funciones, dentro de la cárcel. Entonces también hay que, esa parte nunca la van a contar. Los códigos de vida con tal los que vive cual. esta gente no los cuentan. En Campo de Mayo también hay militares con problemas de salud que no quieren el arresto domiciliario hasta que no salgan sus subalternos. Y eso realmente es para sacarse el sombrero, Totalmente. porque Ot- esta gente lo haga. Sí, no, esto, acá fíjense en cómo ha sido que los militares estamos recordando bien la magnitud de en manos de quién está el Estado, tanto que parece llena la boca hablando a algunos del Estado de Derecho, el Estado social, el Estado te cuida. Fíjense en esta paradoja. Una asociación ilícita que vació por completo las arcas argentinas vivía en total impunidad. Cuando empiezan los primeros juicios, algunos recién se animaron a hablar, testificar o hacerse cargo cuando les amenazaron el hijo, estamos hablando de la familia Báez, y recién ahí se hicieron cargo. Jaime Claro, abiertamente se declaró que dice, sí, yo soy corrupto, se hizo cargo de la corrupción, ni hablar de Vido, ni hablar de toda la gente y el mal que ocasionó. Y se han querido salvar como han podido, incluso tirando maletas, o sea, es lo peor que hay en una asociación ilícita. Y ellos que vienen a hablar de democracia y de valores, pues estamos hablando que del otro lado, lo que han sido injustamente, porque es injusto el encierro, gente que legítimamente podría haber pedido su libertad, dijeron, no, a pesar que el encierro es injusto, se mantienen firmes en decir, hasta que no salga el último subalterno, ellos van a morir ahí, y están muriendo dentro de las cárceles. Entonces, están muriendo. esto habla de realidad. Cecilia, Sí, una pregunta que para mí no, es, sí, sí, decime. una No, pregunta no, que decime. para nosotros que es crucial entender, porque ahora ya hablamos lo que es el contexto este de cómo se ha vivido, pero retomémonos Sí. previamente. Antes de llegar a la década de los 70, ¿cómo fue la transición de la subversión a lo que se conoce como el proceso de reorganización? Antes de llegar a esa parte, ¿cómo fue los 90? Porque es como una etapa que está como muy silenciada. ¿Qué pasó con los procesos militares, con la subversión, la cultura argentina, en los 90 en torno a este tema? Bueno, en los 90 dentro de todo no teníamos los problemas que tenemos ahora con respecto a los militares. Recordemos que Menem fue uno de los que indultó para los dos lados. Y mucha gente de los militares le agradecen a Menem el hecho de la libertad. Fue en ese sentido un poco, eso fue más estadista que, que los gobiernos que vinieron después, ¿sí? Que los gobiernos que vinieron después, obviamente, que transaron con la izquierda para poder llegar al poder entregándole a los militares. Pero en los 90, por ejemplo, se tendió más hacia la pacificación nacional, indultando para los dos lados. Entiendo. ¿Y los 80? En los 90 y en los 80, bueno, en los 80, ¿quién teníamos en los 80? Y en los 80 fue un juicio a las juntas, que en realidad se iba a hacer el juicio a las juntas donde se iba a juzgar a las dos partes, tanto a los militares como a la cúpula de las organizaciones guerrilleras, y terminaron solamente juzgando a los militares y encarcelándolos, y
la cúpula de las organizaciones guerrilleras quedaron en libertad. Hoy lo tenemos a Firmenich viviendo en España, dando clase no sé de qué, si de democracia, cuando ellos no creían, no sabemos de qué. Igualmente, ese juicio que Alfonsín hizo a la Junta fue un juicio ilegal, digamos, porque los militares tendrían que haber sido juzgados dentro de el Código de Justicia Militar, con leyes militares, y eso se obvió. O sea, lo juzgaron por delitos civiles y ahí empezó todo. Además que muchas veces parece que se omite algunas cuestiones, tanto que hablan de Estado de Derecho. Los procesos militares, para los que no están versados en temas jurídicos, son un proceso diferente y especial, no solamente por la jerarquía, sino por las funciones que cumplen. Y voy a dar un caso muy puntual, para que se entienda, porque para hay chicos que no están inmersos en el mundo jurídico. Si yo como un ciudadano común, como yo estoy en mi estudio jurídico, yo simplemente por un arrebato decido matar a mi cliente porque no me pagó, es simplemente un tipo penal más, que no es lo mismo que aquellas acciones desplegadas por el ejército, por ejemplo, en un trabajo de inteligencia. ¿Por qué? Porque está en juego un bien jurídico que es superior a todos los demás, que es la seguridad nacional. Y recordemos que el contexto de la guerra y las guerrillas previas era justamente una situación de guerra, donde venía la subversión marxista, que tenía financiamiento internacional, porque acá pareciera decir, bueno, porque si uno mata con balas del Estado es más grave que si la mata con balas particulares. Bueno, con ese concepto los subversivos son lo peor, porque tenían balas pagadas por extranjeros, por potencias extranjeras. Por Cuba, Entonces, por Angola. ahí está la cuestión. Vamos a seguir retrocediendo en el tiempo en base a su análisis. ¿Cómo fue la década de los 70, tanto a comienzos de los 70 como a finales de los 70? Porque fue una década convulsionada para Argentina. ¿Usted qué análisis puede hacer? ¿Cómo? ¿Qué análisis puede hacer de esta década en términos generales? Fue una década totalmente convulsionada, era un baño de sangre lo que se vivía en aquella época, donde la misma guerrilla y los mismos guerrilleros que hoy están que hoy viven, están muchos en el poder o en los medios de comunicación, ellos mismos te dicen que no creían en la democracia y que ellos querían tomar el poder a punta de pistola. Por eso, bueno, se desata la guerra, que no empezó en los 70, empezó muchísimo antes. ¿Sí? Y la mayoría de los desaparecidos, que muchos acusan al gobierno militar, comenzaron antes de la década del 70. Y los desaparecidos también, por ejemplo, que acusan a los militares, son también responsabilidad de las organizaciones guerrilleras que hacían desaparecer a su propia gente para que no los encontraran los militares. O sea, 21.642 atentados terroristas cometieron las organizaciones guerrilleras. Y hoy están todos impunes. Y los muchos en el poder. Y muchos en el poder. Los diarios, cualquiera que vaya y busque los diarios de la época, chorreaban sangre. Buscaban el poder, tomar el poder. ¿Y quién los financiaba? Los financiaba Cuba, que les daba el armamento y todo lo que ellos necesitaban. Así que bueno, y hoy estamos, después de tantos años, seguimos acarreando este tema. Totalmente. Acá quisiéramos justamente volver a hacer este paso en el tiempo, fuimos retrocediendo, ahora volvemos al presente y vamos a hacer una mirada a futuro. ¿Cómo analiza usted que va a continuar la agenda política de este gobierno? Es casi medio obvio lo que voy a preguntar, pero es pregunta obligada. La agenda política en esta cuestión con el tema de Alberto Fernández. Obviamente cuando uno piensa, creo yo, uno dice, bueno, mirá, es la continuación del kirchnerismo, van a seguir los juicios de los militares, eso ya lo sabemos como que es casi seguro. Pero la pregunta tiene más la cuestión cultural, porque recordemos, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando el último militar ya no esté en este mundo? ¿Con qué van a seguir sosteniendo el relato, los juicios? Ahí está el tema, ¿cómo se mantiene todo este circo de la democracia, por así decir, cuando ya no haya más militares que quieren seguir juzgando? ¿Van a ir por los familiares o van a tener que cambiar el relato? ¿Cómo lo ve usted? Mira, vos sabés que esa misma pregunta me la hago yo, y cuando se mueran todos, porque realmente los que están ahora presos son gente mayor, son adultos mayores, y cuando no estén más, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a perseguir a las Fuerzas Armadas por cualquier cosa, van a empezar a perseguir a la policía, nos van a empezar a perseguir a nosotros, si no compartimos el relato que ellos quieren que nosotros digamos. O sea,
siempre van a encontrar a alguien para perseguir y para poder hacer su negocio. Pero obviamente uno se pregunta, yo también en varias veces me pregunté, ¿qué pasa cuando se mueran y ya desaparezca el tema de los 70? ¿No? ¿Con qué van a lucrar? Claro. Ahí vamos a hacer ahora como una especie de ping-pong, si a usted le parece, donde yo le voy a dar un par de nombres y usted se puede tomar el tiempo que quiera, si es 5 minutos o la media hora que nos queda, el tiempo que usted desee para Dale. reflexionar sobre algunos nombres. Acá hay una pregunta, Sí. vamos a empezar con un peso pesado que va a generar más de un dolor de cabeza. Pero, ¿qué opina de Milani? Bueno, Milani es un traidor. Realmente, yo, aparte, es un traidor, es una vergüenza que haya usado el uniforme del ejército, porque obviamente fue una persona que trabajó para Cristina Kirchner, ¿sí? Y hacía inteligencia desde el ejército y desde afuera, del ejército a través de unas empresas de seguridad que él tenía, ¿sí? Aparte, se enriqueció ilícitamente. Todo lo que es, tiene un patrimonio que no lo puede demostrar. Nosotros sabemos perfectamente lo que ganan los militares. Y él con el kirchnerismo hizo fortuna. Realmente es para mí de lo peor. La verdad que fue de lo peor que tuvo el ejército. Y gracias a Dios no logró su objetivo Milani, porque Milani quería tener un ejército que le responda directamente a Cristina, como tiene Maduro en Venezuela. Y gracias a Dios no lo logró hacer porque fue preso. Ganó, en eso, mira, ganó Macri y él no pudo estar, no pudo continuar en el poder. No hay mal que por bien no venga, en ese sentido. Otro Y en ese personaje que, sentido, vamos a tocar un par de personajes, digamos, variados. Vamos con otro apellido contundente, Firmenich. Bueno, la familia ya es complicada, pero todos saben a lo que nos referimos. bueno, Firmenich es un asesino cobarde que escapó a España y está resguardado allá. ¿Sí? Que sigue tendiendo algunos hilos acá para ver si puede volver y me parece, no sé, esperemos que no vuelva, pero fue un gran terrorista responsable de llevar a muchos jóvenes a la muerte. Y él dijo, la inmensa mayoría de los jóvenes no eran inocentes, él mismo reconoce. Y reconocen todo, y reconoce los atentados terroristas cometidos, y hoy goza de una total impunidad y nadie dice nada. Bien, Eve de Bonafini, pero en comparación con Estela de Carlotto, como que públicamente, esto digo para los más chicos que se están conectando ahora, digamos, uno más o menos ya sabe cuál es la diferencia, pero es para los que recién entran, que les quede guardado, porque es como que siempre dicen, no, Estela Carlotto es más mesurada, para mí incluso es más peligrosa culturalmente, por esa mesura justamente. Tal cual. Si vos me decís a quién prefiero entre Estela de Carlotto y Eve de Bonafini, la prefiero a Eve de Bonafini porque dice lo que piensa. ¿Entendés? Y ella dice, las armas de nuestros hijos tienen que estar expuestas en el Museo de la ESMA, porque ellos combatieron y es verdad. Y te está diciendo una gran verdad. En cambio, Estela de Carlotto es un lobo con piel de cordero. Claro. Sabe perfectamente que sus hijas fueron terroristas, que sus hijas son cómplices de muchos atentados terroristas, pero las juega por abajo como la abuelita buena, ¿sí? Y la juega por abajo porque obviamente ella recibe plata, ella con Cristina se recorrió el mundo, ahora es reconocida en derechos humanos, que es nefasto porque siempre los derechos humanos que han defendido ella es para un solo lado. Yo tuve la oportunidad de encontrármela en uno de los juicios y enfrentarla a ella y decirle, señora, sus hijos no eran jóvenes idealistas, eran terroristas. Y la prensa salió azorada a Estela de Carlotto, pero era la verdad, le digo, ¿por qué no lucha? Y le dije, ¿por qué no lucha también por las víctimas del terrorismo? Y ella me dijo, hagan como hicimos nosotros, sigan luchando. Y le dije, bueno, si usted supuestamente forma parte
o una organización de derechos humanos va a luchar por todos y no por un sector. Y ahí la agarraron y se la llevaron. Pero es mucho más peligrosa Estela de Carlotto porque juega por abajo. En cambio, Bebe Bonafini larga lo primero que piensa. Es más Total, sincera en su pensamiento. totalmente. Bueno, hay preguntas que no está, digamos, no lo tome como una presión a responder, usted es libre, yo entiendo lo que son los sentidos de prudencia, así que en eso no hay problema. Pero una pregunta típica de los más chicos, porque recuerda que acá hay muchos jóvenes que por ahí recién están ingresando a este mundo, es su visión respecto a los siguientes apellidos, donde usted elija con cuál quedarse para responder. Videla, Macera y Menéndez. Sin presión, cada uno elige sobre cuál opinar. Ah, qué difícil. A Macera lo descarto de una. Videla se tuvo que hacer frente a una situación muy difícil que vivió la Argentina, pero se hizo frente con el apoyo de todo el poder político en su momento, ¿sí? Porque la gente salió a la calle a buscar a los militares porque en Argentina no se podía vivir más. Lo que sí me hubiese gustado de Videla es que fuera más claro. Se mató a esta persona por esto, esto y lo otro. Que no me hubiese gustado ningún desaparecido. Que hubiera una lista y que se dijera, se hizo esto por esto, esto y lo otro. Cosa que se blanqueara más la situación. Bien. Otra cuestión que por ahí, ahora vamos a hablar con las cuestiones más abstractas todavía, pero haciendo un recorrido histórico, como estamos viendo, estamos hablando de justamente esta cuestión de los 70, de cómo repercutió en la cultura, aprovechando que está Cecilia Pando del otro lado, que es lo siguiente, ¿qué visión tiene usted respecto al Partido Radical, respecto al PRO y respecto al peronismo? Mira, yo no te puedo dar una visión, porque ahora no sabes quién es quién, cuál es cuál, porque un radical se va con el peronismo se va con los radicales, y ya es como que los partidos, viste, es una cosa amorfa. Cada uno se va acomodando de acuerdo a su conveniencia política. Ya no está, bueno, soy de este partido, defiendo mis ideales. Eso terminó con los radicales, terminó con los peronistas y terminó también con la gente del PRO, porque nosotros los hemos visto gobernar, hemos visto cómo han transado, cómo se han acomodado y cómo continuaron con muchas políticas, por ejemplo el PRO o los radicales también, que tenían los gobiernos anteriores. O sea, no tienen convicciones ya. Se perdieron los valores, se perdió todo. Muy bien. Vamos a pasar a otra sección que es personas con las que a usted le gustaría enfrentarse, digamos, en un debate público, en un juicio, porque no, pero gente con la que usted tiene una suerte de lucha. ¿Usted prefería luchar con algún político como Néstor Kirchner, bueno, que ya no está en este mundo, pero haberlo enfrentado a tiempo? ¿Le gustaría enfrentarse con la prensa? ¿Con quién le gustaría a usted llevar una batalla adelante? Mira, con uno que le pedí hablar en varias oportunidades y lo fui a ver a la oficina es con Horacio Berbisky. Este, a él sí fui a buscarlo a la oficina, le dejé una carta con un pedido de audiencia, él me contestó a través del diario Página 12, porque esa gente no da la cara, ¿sí? O sea, no se anima a enfrentarse con otro que no piense como él o que lo cuestione con lo que hizo en la década del 70, que lo cuestione, bueno, usted jugó para los dos lados, jugó un poco para el gobierno militar y jugó también con montoneros y cobraba de ambos lados. O sea, viste esas personas que se esconden y que no quieren dar la cara, pero que te tiran la bomba a través de los medios de comunicación o que hacen el trabajo fino por abajo. Con Horacio Berbisky es una de las personas que siempre me gustaría tener un debate cara a cara. Lo que le hizo Nicolás Márquez fue una canallada realmente. Yo creo que de Sí, esa fue lo peor que pudo haber hecho. Ahí demuestra la calidad de ser humano que es. sí, 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 sí. Bueno, ya acá justamente vamos a tocar ya uno de los últimos temas,
que es el siguiente. Sí, Muchas veces hay algunos jóvenes, y es una pregunta recurrente que a más de uno se nos hace, es ¿cómo ustedes pueden defender la dictadura? Pareciera como que uno defiende esta idea de un militar asesinando gente en la calle, siendo un déspota, como si fuera, que en realidad eso es reflejo de lo que es Cuba, o sea, queda claro que no es ni cerca de lo que pasó en Argentina, pero es lo que transita en la sociedad, esa idea de que si nosotros estamos claro. de este otro lado, defendemos ese modelo. ¿Cómo responde usted ante eso? Bueno, eso justamente me lo han preguntado muchísimas veces. Nosotros no defendemos la dictadura, para nada. Nosotros queremos vivir en una república donde haya independencia de poderes, donde se respeten las instituciones. Nosotros defendemos la Constitución Nacional. Por eso defendemos a los militares que están ilegalmente detenidos por haber combatido el terrorismo. Porque se los acusa de delitos de lesa humanidad que en el momento de los hechos no existían y están aplicando la ley en forma retroactiva, que llevan años de prisión preventiva sin condena. Entonces, si hoy se viola la ley para ellos, mañana puede pasar para nosotros. Pero por eso defendemos a ellos, por eso, y por la injusticia de que están ilegalmente detenidos y los terroristas jamás fueron juzgados, cuando hay más de 17.000 víctimas del terrorismo, ¿sí? Que ocuparon cargos públicos, jamás pidieron perdón por lo que hicieron, ¿sí? Y las tenemos todavía en el poder. Y hablan de derechos humanos y hablan de democracia cuando ellos mismos no creían. O sea, nosotros defendemos la ley, defendemos la Constitución Nacional, no defendemos la dictadura, bajo ningún punto de vista. Y reconocemos los excesos cometidos en la guerra contra el terrorismo. Lamentablemente, en las guerras no existe la guerra limpia. Siempre en toda guerra se violan los derechos humanos. Totalmente, y es una situación real y fáctica. O sea, uno cuando estudia Derecho Internacional sabe que lamentablemente las hipótesis bélicas son una constante y es parte de la realidad política. Negar eso es negar la propia existencia humana. Por eso nos sorprende mucho por ahí la ligereza con la que se habla la gente que no conoce el tema, creyendo que manejar un país es como manejar una casa, diciendo, bueno, es cuestión de gastar menos, es cuestión de gastar menos, ahorrar un poquito más, no pelearse con el vecino, cuando en realidad las situaciones de un país son tan complejas en lo interno y en lo externo que sobrepasa cualquier análisis de Excel. Por eso quisimos justamente Claro. hacer esta pregunta, porque sé que hay muchos chicos que quizás es la única vez en su vida que tengan la oportunidad de ver esta visión. No, no, Y más también vale, quiero, nosotros, sí, diciendo, la escucho, la sí, escucho. sí, no, no, en varias oportunidades, es más, me lo han preguntado en la radio también y lo he aclarado muchísimas veces. Nosotros no defendemos la dictadura. Los que defienden las dictaduras es el gobierno kirchnerista. Es este gobierno que hoy tenemos, que defiende la dictadura de Maduro, que defiende la dictadura de Cuba. Nosotros no defendemos ningún tipo de dictadura, ni de derecha ni de izquierda. Totalmente. Entonces acá tenemos que como ingresar a otra cuestión que es más la visión quizás más académica, por así darle un punto, ya que estamos hablando en estos tonos, que es lo siguiente, todos sabemos que usted es docente, ¿bien? Para Sí. entender mejor este contexto histórico, no hay mucho material, son pocos los que se animan a hablar de este tema, pero ¿cuáles serían las obras que usted daría como referencia para el joven que de repente quiere ver la otra parte de la verdad? ¿Cuáles son los libros que usted recomendaría? Bueno, los libros que, obviamente que recomiendo el libro de Nicolás Márquez, y uno que él lo dice que, bueno, que era muy chico cuando lo escribió, que es La otra parte de la verdad, pero está escrito para chicos, y es muy bueno para los chicos. También recomiendo el libro de Nahuel Sotelo, que también lo pueden leer los jóvenes. Hay un libro que también escribió, que es muy bueno, que se llama Mentirás tus muertos, que lo escribió Sí. José D'Angelo. Después hay otro libro que escribió Carlos Manfroni sobre las víctimas del terrorismo, y un libro muy bueno que también escribió que se llama Montoneros, Soldados de Macera, donde es un libro muy objetivo de la historia de la década del 70, que también lo recomiendo. Gracias a Dios tenemos muchísimo, y hay muchísimo material para los jóvenes, cosa que antes no había.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Nos quedan, ya la dejo en un segundito, son las últimas dos preguntas y ya terminamos. Nos quedan Sí, últimos no hay minutitos. problema. Sí. Pero esto sí es una duda que tuve siempre de chico. Bueno, todos saben que yo tengo una cuestión muy particular con la fe. Entonces dije, bueno, vamos a tocar un tema quizá un poquito delicado, pero hablemos con objetividad con alguien que realmente sabe. ¿Qué nos puede decir usted del padre Mujica? Ay, el padre Mujica. ¿Qué te puedo decir? El padre Mujica, este, no conozco muy bien su historia. Es un sacerdote que fue asesinado por montoneros. Yo recuerdo haber visto la revista haber visto su foto en la revista Militancia, donde la revista Militancia era una revista que tenía el ex secretario de Derechos Humanos, Luis Dualde, ex secretario de Derechos Humanos, bueno, que murió, que estuvo en la época de Néstor Kirchner, que era del ERP, bueno, hacía esa revista porque marcaba ahí a la gente que iba a asesinar las organizaciones terroristas. El padre Mujica fue un hombre, un sacerdote que trabajó mucho por los pobres, sí también ha llegado a las organizaciones guerrilleras, pero nunca tuvo un compromiso de tomar las armas, como por decir algo, ¿no? Y al no tener ese compromiso fue que lo han asesinado. Qué fuerte. Yo le digo porque a mí le explico cómo fue el contexto. Un día Sí, viajando en Chile, me tuve becado un tiempito ahí, chiquito el tiempo que estuve ahí, caminando, feria de libros ahí que había en Chile, en una plaza, encuentro, pero así estaba regala, como si dijéramos acá en precio argentino, 10 pesos argentinos, el libro del padre Mujica, que le escribe un libro, bueno, estaba ahí a la venta, dije lo compro, porque justo en ese momento tenía muchas ganas de escribir Teología de la Liberación, estaba empecinado que quería escribir en Teología de la Liberación. claro, sí. Estoy escribiendo mi libro que es sobre el ecologismo, nada que ver, nada que ver, pero me lo traje al libro y lo leí. Y Sí, encima después me puse a ver la película Elefante Blanco, que está inspirada un poco en la vida sí, del padre padre Mujica. Mujica, sí. Y eso me hizo entender mucho la mentalidad de Montoneros. Montoneros saben que sale como una escisión muy rebuscada, pero es una pequeña escisión de un grupo católico en su comienzo, y es como que Sí, la gran es, mayoría de la acción es católica. exactamente. Y era gente que estaba, digamos, bien intencionada, entre comillas, entendamos lo que es el contexto histórico. O sea, hoy el mundo no se ve como se veía en los 60. Es muy distinto Claro. la visión del mundo. Pero entender eso y entender cómo se puede manipular algún pensamiento y lo fácil y lo frágil que es la realidad humana, nos hace entender cómo se llegó a ese contexto de guerra. No es que los militares vinieron porque estaban aburridos una mañana y dijeron, queremos sacrificar a pequeños jóvenes idealistas. No, no, no. Y eran jóvenes idealistas en un punto en cuanto que querían mucha gente que estuvo involucrada en la guerra, fueron gente que mal llevados, que, con un gran corazón, pero mal llevados por ese camino, porque fueron Sí, manipulados, al menos mi humilde visión. Eran chicos que realmente querían hacer algo, pero ¿qué pasa? Fueron mal manejados, ahí está, muy entre comillas, esa buena intención. Y es por eso que hacía esta cuestión de la pregunta. Cecilia, los últimos 10 minutos que nos quedan, lo podemos usar para lo que usted desee. Yo quería simplemente que si le quiere dejar algún mensaje a los jóvenes o a quien usted desee, quiere mandar un saludo al presidente, quiere mandarle una puteada a Macri, o quiere mandarle un saludo a Sotelo, o simplemente dejar una reflexión totalmente libre el tiempo para usted. no, yo la verdad que tanto te felicito a vos y a tantos jóvenes que están dando esta batalla cultural que es tan necesaria en este tiempo. Y asimismo, invitarlos a los jóvenes, así como dan esa batalla cultural, a formarse, ¿sí? Y a meterse en política, ¿sí? Y que vayan las dos cosas juntas. Es muy importante estar preparado y tener el compromiso de ocupar espacios políticos, ¿sí? Con formación, teniendo sus convicciones, sus valores fuertes. Yo veo, este último tiempo estuve viendo de un montón de partidos políticos que se están formando, que pensamos más o menos todos igual. Entonces los invito a unirnos porque el objetivo nuestro es el país y no podemos
seguir permitiendo que esta gente que está ahora haciendo, y para eso nos tienen que encontrar a todos unidos. Entonces, que dejemos un poco de mirarnos el ombligo, que tratemos de conciliar en cuestiones básicas, en defensa de la vida, de la familia, de las instituciones, en defensa de la propiedad privada, y ir todos adelante, ¿sí? Formar un solo grupo político para hacer frente a toda esta vorágine que es de la cámpora y que es del kirchnerismo. Que el país no puede caer en esas manos, en manos de la corrupción. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Ya las comprometo a futuro que podamos realizar algún día otra entrevista. Ha sido más que gratificante, sí, como le digo, tantísimas cosas para preguntar que no nos podemos quedar en una sola hora, pero bueno, el tiempo es tirano. Muy agradecido, sí, realmente para mí ha sido un honor, insisto, yo si estoy en esto fue porque de chico veía TBR y veía como... usted lo debe conocer a Cristian Iturralde. Sí, también, me digo. Sí, no, se puse, era imposible ese programa. Usted lo debe conocer a Iturralde, creo yo, ¿no? A Cristian Iturralde. Bueno, Cristian Iturralde también tiene un pequeño blooper ahí en TBR, que cuando vino acá a Córdoba nos acordamos porque quedó eternizado con esa entrevista. Pero bueno, si no pasaste por TBR, fracasaste como antiprogresista, básicamente. Tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo y sigan trabajando, que la verdad que ver a tantos jóvenes así como vos, como Nicolás, como Agustín Laje, como Nahuel, para nosotros es gratificante. Sí. Así que los felicito. Además, saludar a todos los que han estado del otro lado y saludarlos a ustedes, muchísimas gracias. Un saludo muy grande y muy especial tanto a Pili como a Nahuel, que bueno, me han hecho el aguante para poder tener el vivo de hoy, así que muy agradecido a ambos. Que se porten bien los dos. Bueno, muchos saludos a su marido también. Muchos saludos a su marido. Gracias a vos, gracias. Los avisos parroquiales del día, básicamente es, mañana vamos a estar hablando con la gente de República Dominicana sobre la izquierda y la familia. Es muy interesante la charla que tenemos mañana porque vamos a enfocar de la familia en términos culturales. ¿Qué es la familia? ¿Por qué se ataca a la familia? Porque muchas veces se dice, bueno, la izquierda está en contra de la familia por lo que escribe Engels. Y vamos a ver que no es tan así, que hay un fenómeno propio en la posmodernidad que surge en Occidente, en la década de los 60, que tiende a reducir los individuos a unidades de consumo y producción. Entonces, mañana vamos a estar indagando sobre el tema de la familia. Recuerden que tenemos la entrevista para la juventud del Partido Demócrata el domingo, y acá sin más, nos despedimos.